¿Alguna vez te has preguntado si realmente basta con ser una buena persona para entrar al reino de los cielos? La mayoría de la gente cree que, si es amable, generosa, honesta y siempre está dispuesta a ayudar a los demás, entonces ya está en el camino correcto. Pero ¿qué pasaría si esa idea estuviera dejando fuera algo esencial? ¿Y si millones de personas verdaderamente buenas estuvieran caminando hacia la eternidad sin darse cuenta de que les falta precisamente aquello que Dios considera más importante? Hoy vamos a descubrir una verdad que puede transformar por completo tu manera de entender la fe, la salvación y tu relación con Dios. Al terminar este mensaje comprenderás con total claridad la enorme diferencia entre ser simplemente una buena persona y convertirse en alguien verdaderamente sabio en el espíritu. Esto no es solo una reflexión más, es una invitación a examinar tu corazón a la luz de la palabra de Dios. Existen millones de personas en el mundo que son nobles, compasivas y generosas. Ayudan constantemente al necesitado, tratan a los demás con respeto, procuran vivir con honestidad y hacen todo lo posible por no dañar a nadie. Sin embargo, muchas de ellas nunca han conocido realmente a Dios ni han aceptado su verdad. Puede parecer una afirmación fuerte, pero es una realidad que todo creyente necesita comprender. Hoy quiero hablarte con total sinceridad acerca de algo que cambiará por completo tu forma de entender el reino de los cielos. Hay una diferencia enorme entre ser una persona moralmente buena y ser alguien que posee verdadera inteligencia espiritual. Dios no está buscando únicamente personas que parezcan buenas por fuera. Él busca hombres y mujeres cuyo corazón haya sido transformado por su espíritu. Personas capaces de discernir los tiempos que vivimos, reconocer las trampas del enemigo, conocer profundamente su palabra y caminar cada día conforme a su voluntad. Si todavía piensas que ser una buena persona es suficiente para alcanzar la salvación, prepárate para escuchar una verdad que puede sacudir tu conciencia. El Espíritu Santo desea mostrarte que la salvación va mucho más allá de tener buenos modales o realizar buenas obras. Existe una dimensión espiritual mucho más profunda que la simple bondad humana. Dios quiere llevarte a ese nivel donde no solo hagas lo correcto delante de los hombres, sino donde vivas completamente rendido delante de Él. Piensa por un momento en las palabras de Jesús. En ningún lugar de los evangelios Él dijo, bienaventurados los buenos. Lo que realmente declaró fue, bienaventurados los pobres en espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón. Estas palabras revelan una verdad poderosa. Cristo no vino al mundo simplemente para enseñar a las personas a comportarse mejor. Él vino para transformar completamente el corazón humano desde la raíz. Esa transformación interior es la que marca la diferencia entre una bondad superficial y una vida verdaderamente guiada por Dios. La bondad humana puede quedarse solamente en las apariencias. Muchas veces nace de la educación familiar, de las costumbres, de la cultura o del deseo de mantener una buena imagen delante de los demás. Incluso puede convertirse en una máscara que oculta la ausencia de una relación verdadera con Dios. Pero la inteligencia espiritual es completamente distinta. Es una sabiduría que viene directamente del cielo. Es la que te hace comprender que no basta comportarte bien delante de la sociedad. Necesitas conocer a Dios personalmente. Necesitas desarrollar una relación íntima con Él todos los días. Necesitas caminar con discernimiento y buscar su dirección antes de cada decisión importante. La Biblia deja esta verdad absolutamente clara. En Proverbios 4:7 leemos, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Observa cuidadosamente esta enseñanza. Dios coloca la sabiduría por encima de cualquier otra cosa que puedas poseer. Está por encima de tu casa, de tu trabajo, de tu negocio, de tu cuenta bancaria, de tus logros y de cualquier riqueza material. Antes que todo eso, debe estar la sabiduría que solamente Dios puede dar. Y el mensaje se vuelve todavía más impactante en Proverbios 3:13-18, donde la Escritura declara, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Después añade,
que su ganancia es mejor que la plata, que produce más que el oro fino, y que es más valiosa que las piedras preciosas. Nada de lo que puedas desear puede compararse con ella. En una de sus manos hay larga vida, en la otra, honra y bendición. Todos sus caminos conducen a la paz verdadera. ¿Te das cuenta de lo que Dios está enseñándonos aquí? La inteligencia espiritual trae bendición a cada área de la vida. No solo hace que una persona parezca buena delante de los demás, fortalece el alma, llena el corazón de paz, guía cada decisión y concede riquezas eternas que este mundo jamás podrá ofrecer. No está hablando únicamente de dinero o de bienes materiales, sino de los tesoros del reino de Dios, aquellos que nunca se desgastan ni desaparecen. Cuando posees la sabiduría que viene de Dios, tus decisiones comienzan a cambiar. Sabes con quién debes compartir tu vida. Comprendes dónde vale la pena invertir tu tiempo y dónde no. Aprendes a administrar correctamente tus recursos. Disciernes cuáles oportunidades fortalecerán tu fe y cuáles podrían alejarte del propósito que Dios tiene para ti. Descubres cuándo hablar con valentía y cuándo guardar silencio. Aprendes cuándo Dios te está llamando a avanzar y cuándo te está invitando a detenerte, orar y esperar su dirección. Eso es precisamente lo que hace falta en muchas iglesias hoy. Dios está buscando creyentes que piensen con la mente de Cristo. Personas que vivan la sabiduría divina en cada aspecto de su vida diaria, y que no se conformen con una religión superficial o de costumbre. Él no nos llamó a mantener apariencias, nos llamó a buscar la excelencia espiritual y a caminar con verdadera madurez. Pero aún debemos profundizar más, porque muchas personas confunden la bondad con la debilidad. Piensan que seguir a Cristo significa permitir que todos los demás los utilicen. Creen que deben decir sí a todo, soportar cualquier abuso, nunca poner límites y jamás defender lo que es correcto. Sin embargo, eso no es lo que enseña la Biblia. Jesús fue manso, pero nunca fue débil. Fue humilde, pero jamás ingenuo. Expulsó a los cambistas del templo con autoridad. Enfrentó a los fariseos y los llamó sepulcros blanqueados, hipócritas y generación de víboras. ¿Estaba siendo malo? De ninguna manera. Estaba demostrando perfecto discernimiento espiritual. Sabía reconocer el momento en que una falsa bondad podía convertirse en complicidad con el pecado. Ese sigue siendo el problema de muchos creyentes en la actualidad. Continúan ayudando a personas que constantemente los utilizan. Prestan dinero a quienes nunca piensan devolverlo. Ofrecen consejos a quienes jamás tienen intención de escucharlos. Abren las puertas de su hogar y de su corazón a personas que solo traen conflictos, división y sufrimiento. Siguen confiando en quienes ya traicionaron esa confianza una y otra vez. Después dicen, solo intento ser un buen cristiano, yo perdono, yo amo a todos. Pero aquí existe una diferencia muy importante que no podemos ignorar. Eso no siempre es verdadera bondad. Muchas veces es simplemente falta de sabiduría. Dios nunca les pidió a sus hijos que renunciaran al discernimiento para demostrar amor. El mismo Jesús estableció el equilibrio perfecto en Mateo 10:16 cuando dijo, «Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Observa cuidadosamente estas palabras. Jesús no dijo que eligiéramos una sola cualidad. Nos llamó a vivir ambas al mismo tiempo. Debemos ser bondadosos, pero también prudentes, compasivos, pero al mismo tiempo sabios. Porque la bondad sin inteligencia espiritual termina muchas veces en dolor, manipulación, decepción, pérdidas económicas, desgaste emocional y un profundo sufrimiento. Muchas personas no entienden por qué, siendo tan buenas, constantemente terminan heridas. La respuesta suele ser sencilla. Las buenas intenciones por sí solas no bastan. Han invertido su tiempo en personas equivocadas. Han sembrado donde Dios nunca les pidió sembrar. Han confiado en quienes demostraron repetidamente que no eran dignos de confianza. Han confundido el amor cristiano con la ausencia de límites. Pero Dios te está llamando a algo mucho más grande. Te está llamando a desarrollar verdadera sabiduría espiritual.
Quiere que aprendas a discernir, a evaluar correctamente cada situación, a establecer límites saludables, a decir no cuando sea necesario, a alejarte de relaciones destructivas, a cerrar las puertas que debilitan tu vida espiritual y a proteger con fidelidad todo aquello que Él ha puesto en tus manos. Ahora piensa por un momento en uno de los hombres más sabios que menciona la Biblia, el rey Salomón. Su historia nos enseña una de las lecciones más profundas sobre la inteligencia espiritual. Cuando Dios se le apareció en sueños, no le puso límites. Le dijo que pidiera cualquier cosa que deseara. Imagina esa oportunidad. Cualquiera habría pedido riquezas, fama, una larga vida o la derrota de todos sus enemigos. Sin embargo, Salomón entendió que había algo mucho más valioso que todo eso. En lugar de pedir bienes materiales, pidió sabiduría para gobernar correctamente al pueblo de Dios. La respuesta del Señor fue extraordinaria. En Primero de Reyes, capítulo 3, versículos del 10 al 13, Dios le dijo que, porque había pedido inteligencia para discernir y juzgar con justicia, le concedería un corazón sabio como nunca antes había existido sobre la tierra. Pero además, como recompensa por haber puesto la sabiduría por encima de las riquezas, también le entregó aquello que no había pedido: gloria, honor y abundancia. Esta historia revela un principio espiritual que sigue siendo verdadero hoy. Cuando buscas primero la sabiduría de Dios, muchas otras bendiciones llegan como consecuencia. Salomón nunca persiguió desesperadamente el dinero, pero el dinero llegó a él. No vivió obsesionado con el poder, pero el poder le fue confiado. No buscó reconocimiento humano. Sin embargo, reyes de diferentes naciones viajaban largas distancias solamente para escuchar su consejo. Todo eso ocurrió porque comprendió que la verdadera riqueza comienza con una mente gobernada por Dios. La sabiduría divina cambia completamente la manera en que una persona vive. Quien posee inteligencia espiritual aprende a administrar correctamente sus recursos, toma decisiones con calma, construye relaciones saludables, sabe negociar con prudencia y enfrenta cada desafío con una perspectiva diferente. Ese es el éxito que permanece, no el éxito pasajero que el mundo celebra hoy y olvida mañana, sino el que nace de caminar bajo la dirección del Señor. Sin embargo, es importante comprender que la inteligencia espiritual no aparece de un día para otro. No es un talento con el que alguien nace, ni una habilidad que se obtiene automáticamente después de convertirse en creyente. Es el resultado de un proceso constante. Se desarrolla buscando a Dios todos los días. Se fortalece estudiando su palabra, orando con sinceridad, ayunando, obedeciendo y cultivando una relación íntima con el Espíritu Santo. La Escritura lo confirma claramente en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Observa el corazón de Dios. Él no niega la sabiduría a quien la busca con sinceridad. Está dispuesto a derramarla sobre cualquiera que la valore de verdad. Pero primero hay que pedirla, hay que desearla con hambre, hay que buscarla como quien busca un tesoro escondido. Aquí es donde muchos creyentes se quedan detenidos. Todos desean las bendiciones de Dios, pero pocos están dispuestos a atravesar el proceso necesario para recibirlas. Quieren la promoción sin pasar por la preparación. Quieren el ministerio sin vivir el desierto. Desean la corona, pero rechazan la cruz. Esperan grandes revelaciones mientras dedican muy poco tiempo a buscar la presencia del Señor. Pero Dios obra de otra manera. Él entrega mayor sabiduría a quienes demuestran que realmente la desean. La concede a quienes deciden levantarse temprano para buscar su rostro, a quienes cambian horas de entretenimiento por tiempo en la Biblia, a quienes hacen de la oración una prioridad y del ayuno una disciplina espiritual. Porque la revelación no llega por casualidad. Nace cuando un corazón humilde se presenta delante de Dios diciendo: Señor, enséñame a pensar como tú piensas. Permíteme ver la vida desde tu perspectiva. Muéstrame aquello que mis ojos naturales no pueden ver. También debemos entender que existen diferentes clases de inteligencia. Está la inteligencia natural, que se desarrolla mediante el estudio,
la experiencia y la preparación académica. Esa inteligencia tiene un enorme valor, y Dios nunca se opone al conocimiento. Al contrario, espera que aprovechemos los talentos que nos ha dado para crecer y prepararnos. Pero existe una inteligencia superior, la espiritual. Esa es la que transforma completamente la vida de una persona. En 1 Corintios 2, 14 al 15, leemos que el hombre natural no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios porque le parecen locura. En cambio, quien vive guiado por el Espíritu puede discernir todas las cosas. Eso significa que hay realidades que ningún título universitario puede explicar. Hay decisiones que ninguna lógica humana puede resolver. Existen batallas invisibles que solo pueden entenderse cuando el corazón está conectado con Dios. Mientras el mundo observa únicamente las circunstancias externas, el creyente que camina con discernimiento espiritual puede reconocer lo que Dios está haciendo detrás de cada situación. Esa es precisamente la clase de inteligencia que cambia destinos. Porque cuando una persona aprende a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, comienza a recibir estrategias que no nacen de la capacidad humana, sino de la sabiduría del cielo. El enemigo puede intentar levantar obstáculos, sembrar confusión o provocar temor, pero quien camina con discernimiento espiritual ya no reacciona únicamente con sus emociones. Aprende a responder guiado por la voluntad de Dios. Un ejemplo extraordinario de esta verdad es la vida de José, el hijo de Jacob. José era un joven íntegro, soñador y de buen corazón, pero también poseía una notable inteligencia espiritual. Cuando sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, habría sido fácil dejarse consumir por el resentimiento. Sin embargo, él decidió seguir sirviendo con excelencia allí donde Dios permitía que estuviera. En la casa de Potifar trabajó con fidelidad hasta convertirse en el administrador de toda la propiedad. Más tarde, cuando fue encarcelado injustamente, tampoco permitió que la amargura gobernara su corazón. Incluso, dentro de la prisión, siguió actuando con responsabilidad y excelencia. Nunca dejó que sus circunstancias definieran su carácter. Finalmente llegó el momento en que el faraón necesitó interpretar un sueño que ninguno de los sabios de Egipto podía explicar. Fue entonces cuando José apareció delante del rey con una sabiduría que no provenía de la educación egipcia ni de la experiencia humana. Era una revelación dada directamente por Dios. Gracias a esa inteligencia espiritual, José no solo interpretó el sueño, sino que propuso un plan para salvar a toda una nación del hambre que estaba por venir. Aquella decisión cambió por completo su destino. En un solo día pasó de ser un prisionero olvidado a convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. ¿Qué produjo un cambio tan extraordinario? No fue únicamente su bondad, fue la combinación de integridad, paciencia, excelencia y sabiduría espiritual. José supo esperar el tiempo perfecto de Dios, guardó su corazón del resentimiento y permaneció fiel incluso cuando nadie lo veía. Años después, cuando sus hermanos llegaron buscando alimento durante la gran hambruna, José tenía el poder suficiente para vengarse. Nadie habría cuestionado una decisión así. Sin embargo, eligió un camino completamente diferente. Los perdonó, los alimentó y restauró a toda su familia. Entonces pronunció una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia, registrada en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Eso es verdadera inteligencia espiritual. Es la capacidad de reconocer la mano de Dios incluso en medio de la traición. Es entender que aquello que el enemigo planeó para destruirte puede convertirse en el instrumento que Dios utilice para levantarte. Es conservar un corazón limpio cuando otros intentan llenarlo de odio. Es renunciar a la venganza, porque sabes que el Señor es quien hace verdadera justicia. Cuando decides perdonar, Dios pelea por ti. Cuando renuncias al resentimiento, Él abre puertas que nadie puede cerrar. Y cuando permaneces fiel, aún en medio del dolor, Dios transforma tu historia de una manera que jamás habrías imaginado. Otro ejemplo extraordinario de inteligencia espiritual lo encontramos en la vida del rey David. La Biblia nos muestra que David era un hombre conforme al corazón de Dios.
Era humilde, compasivo y profundamente fiel al Señor, pero también poseía una capacidad de discernimiento que marcó la diferencia en los momentos más difíciles de su vida. Durante años, el rey Saúl lo persiguió con la intención de quitarle la vida. David vivía huyendo, escondiéndose en cuevas y desiertos, mientras un ejército entero lo buscaba para destruirlo. Sin embargo, hubo 2 ocasiones en las que el propio Saúl quedó completamente indefenso delante de él. Sus hombres vieron aquello como una oportunidad enviada por Dios y le dijeron: «Este es el momento. Acaba con él de una vez por todas». Desde una perspectiva humana, parecía la decisión más lógica. Si eliminaba a Saúl, terminaría la persecución y ocuparía inmediatamente el trono que Dios ya le había prometido. Pero David comprendía algo que los demás no podían ver. Entendía que, aunque Saúl estuviera actuando injustamente, seguía siendo el ungido del Señor. Él sabía que no podía adelantar los tiempos de Dios utilizando métodos equivocados. Por esa razón decidió perdonarle la vida, no porque fuera débil ni porque tuviera miedo, sino porque era espiritualmente inteligente. Comprendía que toda acción tiene consecuencias, y que la manera en que alcanzamos una promesa es tan importante como la promesa misma. David prefirió esperar el tiempo perfecto de Dios antes que tomar un atajo que pudiera contaminar su propósito. Esa decisión terminó protegiendo su propio futuro. Si hubiera conquistado el trono mediante el asesinato, habría abierto la puerta para que otros justificaran hacer exactamente lo mismo contra él algún día. David entendía un principio que jamás debemos olvidar: todo lo que una persona siembra, tarde o temprano lo cosecha. Esa misma forma de pensar es la que Dios desea desarrollar en cada uno de nosotros. No una mentalidad limitada que solo observa el presente, sino una perspectiva eterna, capaz de considerar las consecuencias de cada decisión. Cada palabra que pronuncias, cada amistad que eliges, cada inversión que haces y cada hábito que desarrollas está construyendo el futuro que vivirás mañana. Por eso necesitas ser sabio con aquello que siembras. Sé cuidadoso con las palabras que salen de tu boca. Sé prudente con las personas a las que permites entrar en tu vida. Administra correctamente el tiempo que Dios te ha regalado. Cuida el dinero que llega a tus manos. Examina los lugares que frecuentas y aquello que permites entrar por tus ojos y por tus oídos. Todo eso termina moldeando tu corazón mucho más de lo que imaginas. No olvides que el enemigo también actúa con estrategia. La Biblia lo presenta como un ser extremadamente astuto. No suele atacar de manera evidente. Prefiere engañar poco a poco, disfrazando el error de algo aparentemente atractivo. Si una persona vive sin discernimiento espiritual, terminará aceptando como normal aquello que Dios llama pecado. Comenzará a justificar decisiones equivocadas simplemente porque la mayoría las considera aceptables. Muchas veces Satanás no intenta alejarte de Dios mediante cosas claramente malas. Con frecuencia utiliza cosas aparentemente buenas para distraerte de lo mejor que Dios tiene preparado para ti. Puede llevarte a invertir años en relaciones que nunca fueron parte del plan divino. Puede hacerte desperdiciar tu energía en actividades que no edifican tu vida espiritual. Puede mantenerte ocupado con entretenimientos que parecen inofensivos, mientras poco a poco enfrían tu comunión con Dios. Por eso el apóstol Pablo escribió en Efesios 5:15-17, «Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor». Estas palabras son más actuales que nunca. Vivimos en una época donde la confusión se presenta como verdad, donde el error muchas veces recibe aplausos y la verdad bíblica es constantemente cuestionada. Vivimos rodeados de opiniones, filosofías y mensajes que intentan reemplazar la autoridad de la palabra de Dios. Si no desarrollas discernimiento espiritual, terminarás pensando igual que el mundo. Poco a poco comenzarás a justificar aquello que antes reconocías como incorrecto. Aceptarás valores que contradicen el Evangelio simplemente porque parecen populares
o socialmente aceptados. Pero Dios nunca llamó a su pueblo a seguir la corriente. Nos llamó a vivir de manera diferente, a pensar diferente, a tomar decisiones diferentes. Por eso Romanos 12:2 declara con tanta claridad: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación comienza en la mente. Mientras el mundo intenta moldear tu forma de pensar mediante la cultura, las redes sociales, el entretenimiento y las opiniones humanas, Dios quiere renovar completamente tu entendimiento mediante su palabra. Por esa razón, leer la Biblia no debe convertirse en una rutina religiosa. Debe ser un encuentro diario con la mente de Dios. Allí encuentras principios eternos para tomar decisiones, respuestas para los momentos de incertidumbre y dirección cuando todo parece confuso. Cada página fortalece tu discernimiento y te prepara para enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría. Y hay una verdad que nunca debes olvidar. La inteligencia espiritual también actúa como una protección. Te libra de decisiones impulsivas, de relaciones destructivas, de inversiones equivocadas y de caminos que parecen correctos, pero terminan llevando al fracaso. Proverbios 14:12 lo expresa de manera contundente. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas personas han destruido su matrimonio simplemente porque siguieron sus emociones en lugar de buscar la dirección de Dios? ¿Cuántos negocios han fracasado porque se tomaron decisiones basadas únicamente en la lógica humana? ¿Cuántas familias se han roto porque alguien permitió que el orgullo hablara más fuerte que la sabiduría? Por eso cada decisión importante debe comenzar en oración. Antes de casarte, busca la dirección de Dios. Antes de cambiar de trabajo, consulta al Señor. Antes de mudarte a otra ciudad, pídele sabiduría. Antes de asociarte con alguien en un negocio, busca su voluntad. Incluso, antes de prestar dinero o asumir un nuevo compromiso, detente y escucha su voz. Y cuando Dios responda no, aunque no entiendas todas las razones, obedece. Él ve lo que tú todavía no puedes ver. Él conoce las consecuencias que permanecen ocultas para tus ojos. Mientras tú observas solamente el presente, Dios ya contempla el futuro completo y está protegiendo tu destino. Existe otra característica de la verdadera inteligencia espiritual que muchas personas pasan por alto: saber cuándo una etapa ha terminado. Hay temporadas que Dios permite durante un tiempo determinado, pero llega un momento en que es necesario avanzar. Algunos continúan aferrándose a relaciones que ya no producen vida. Otros permanecen durante años en ambientes donde dejaron de crecer espiritualmente. Hay quienes siguen soportando situaciones únicamente por miedo al cambio o por una falsa idea de lealtad. Poco a poco comienzan a apagarse, pierden entusiasmo, desperdician sus dones y dejan de experimentar el propósito que Dios tenía preparado para ellos. Jesús enseñó este principio cuando envió a sus discípulos a predicar. En Mateo 10:14 les dijo: «Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies». El mensaje es profundo. No permanezcas donde tu presencia ya no produce fruto. No insistas donde Dios ya cerró una puerta. No gastes toda tu energía intentando convencer a quienes decidieron rechazar la verdad. Aprende a avanzar sin resentimiento, sin amargura y sin deseos de venganza. La verdadera sabiduría también consiste en reconocer cuándo es momento de cerrar un capítulo para que Dios pueda abrir el siguiente. Porque muchas veces las mejores bendiciones no llegan hasta que somos capaces de soltar aquello que ya cumplió su propósito en nuestra vida. Y si hay un área donde más necesitamos desarrollar inteligencia espiritual, es precisamente en las relaciones. Las personas con las que decides caminar tienen un impacto enorme sobre tu futuro. Muchas veces no somos conscientes de ello, pero el ambiente que nos rodea termina moldeando nuestra forma de pensar, nuestras decisiones e incluso nuestra relación con Dios. La Biblia lo dice claramente en 1 Corintios 15:33. No os engañéis,
Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No es simplemente un consejo, es un principio espiritual. Las personas que escuchas todos los días, aquellas con las que compartes tu tiempo y aquellas cuya opinión valoras, terminarán influyendo, para bien o para mal, en la dirección de tu vida. Si constantemente te rodeas de personas que viven con tibieza espiritual, poco a poco tu propio fuego comenzará a apagarse. Si caminas con personas negativas, terminarás viendo problemas donde antes veías oportunidades. Si te rodeas de personas que viven criticando, murmurando y sembrando división, tarde o temprano, esas mismas actitudes comenzarán a aparecer en tu propio corazón. Lo mismo sucede en sentido contrario. Cuando decides caminar junto a personas que aman sinceramente a Dios, que buscan crecer espiritualmente, que viven con integridad y que tienen una visión clara del propósito divino, esa influencia también transforma tu vida. Empiezas a pensar diferente, a tomar mejores decisiones y a fortalecer tu fe. Por eso la inteligencia espiritual también consiste en ser selectivo con las personas que permites entrar en tu círculo más cercano. No significa sentirte superior a nadie, ni despreciar a quienes piensan distinto. Significa entender que tu propósito es demasiado importante como para ponerlo en riesgo por el deseo de agradar a todo el mundo. Proverbios 13:20 resume perfectamente esta verdad. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. No existe un punto intermedio. Cada relación está construyendo o debilitando tu futuro espiritual. Ahora quiero detenerme en otro tema donde muchos creyentes necesitan desarrollar una mayor inteligencia: la administración de las finanzas. Existen personas sinceras, fieles en la oración y con un gran amor por Dios, pero viven continuamente bajo presión económica porque nunca aprendieron a administrar correctamente los recursos que el Señor puso en sus manos. Algunos prestan dinero a cualquiera, movidos únicamente por la emoción del momento, sin discernimiento ni prudencia. Otros creen toda promesa de ganancias rápidas y terminan siendo víctimas de engaños. Muchos gastan impulsivamente en cosas que realmente no necesitan, mientras descuidan responsabilidades importantes. Después, cuando aparecen las dificultades económicas, culpan a Dios por una situación que en realidad fue consecuencia de malas decisiones. La palabra de Dios habla con mucha frecuencia acerca del dinero. Jesús enseñó más sobre las riquezas y la administración de los bienes que sobre muchos otros temas. ¿Por qué? Porque sabía que la manera en que una persona maneja sus recursos revela la condición de su corazón. En Mateo 6:24 Jesús declaró: «No podéis servir a Dios y a las riquezas». No estaba diciendo que el dinero fuera malo. Lo que enseñaba era que el dinero nunca debe convertirse en el dueño de nuestra vida. Debe ser un instrumento al servicio del propósito de Dios y no un ídolo que gobierne nuestras decisiones. Aquí es donde la inteligencia espiritual marca una diferencia enorme. Una persona sabia aprende a administrar sus recursos con responsabilidad. No vive esclavizada por el deseo de acumular más y más, pero tampoco desperdicia aquello que Dios le ha confiado. Comprende que cada bendición tiene un propósito y que la buena administración también forma parte de la obediencia. Proverbios 21:20 declara: «Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa». El sabio guarda para el futuro, aprende a ahorrar, invierte con prudencia, piensa antes de gastar, evita las deudas innecesarias y administra con responsabilidad cada recurso que recibe. Por el contrario, el necio vive impulsado únicamente por sus emociones. Gasta todo lo que gana sin pensar en el mañana. Nunca está preparado para una emergencia y termina viviendo bajo una constante preocupación económica. Esa ansiedad afecta su matrimonio, su familia, su paz y muchas veces incluso su relación con Dios. La verdadera prosperidad no consiste solamente en ganar más dinero. Consiste en aprender a administrar correctamente lo que ya tienes. Dios bendice a quienes son fieles con lo poco antes de confiarles mucho más. Dentro de esa administración responsable, también aparece un principio bíblico que ha acompañado al pueblo de Dios durante generaciones:
la fidelidad en los diezmos y las ofrendas. En Malaquías 3, 8-10, el Señor desafía a su pueblo a honrarlo con sus bienes, y promete abrir las ventanas de los cielos sobre quienes obedecen con un corazón sincero. Más allá del debate que muchas veces existe alrededor de este tema, el principio permanece vigente. Un corazón agradecido reconoce que todo lo que posee proviene de Dios y aprende a administrar sus recursos con generosidad, responsabilidad y obediencia. Pero la inteligencia espiritual no solo debe reflejarse en nuestras finanzas, debe manifestarse absolutamente en todas las áreas de la vida. Dentro del matrimonio, la sabiduría se demuestra aprendiendo cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Hay discusiones que pueden evitarse con una palabra llena de gracia y otras que solamente empeoran cuando el orgullo toma el control. Un hogar fuerte no se construye ganando discusiones, sino aprendiendo a amar, escuchar, perdonar y servir. La inteligencia espiritual permite comprender las necesidades del esposo o de la esposa, responder con paciencia en lugar de reaccionar impulsivamente y buscar siempre la reconciliación antes que el conflicto. Quien actúa con sabiduría edifica su hogar día tras día, mientras que quien se deja dominar por el orgullo termina destruyéndolo con sus propias palabras. En la crianza de los hijos también se necesita discernimiento. No basta con corregir, hay que hacerlo con amor, paciencia y coherencia. Los hijos aprenden mucho más observando el ejemplo de sus padres que escuchando sus consejos. Proverbios 22:6 nos recuerda: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa enseñanza requiere tiempo, constancia y una vida que refleje aquello que se predica. No se trata únicamente de enseñar versículos bíblicos, sino de vivir el Evangelio delante de ellos cada día. En el trabajo ocurre exactamente lo mismo. Dios espera que sus hijos sean personas responsables, honestas y excelentes en todo lo que hacen. No debemos trabajar únicamente cuando alguien nos observa. Nuestra verdadera motivación debe ser agradar al Señor. La inteligencia espiritual nos enseña a evitar los chismes, las divisiones y los conflictos innecesarios dentro del ambiente laboral. Nos ayuda a tratar con respeto a compañeros y superiores, a cumplir nuestras responsabilidades con excelencia y a permitir que nuestra conducta refleje el carácter de Cristo mucho antes de pronunciar una sola palabra sobre nuestra fe. Incluso, nuestra salud requiere sabiduría. Muchas personas oran pidiendo fortaleza mientras descuidan completamente el cuerpo que Dios les ha dado. Piden sanidad, pero mantienen hábitos que destruyen lentamente su salud. Ruegan por tener más energía mientras duermen pocas horas, se alimentan mal y viven sometidos a un ritmo agotador. Dios ciertamente sigue haciendo milagros, pero también nos dio entendimiento para cuidar el templo del Espíritu Santo, comer de manera equilibrada, descansar lo suficiente, hacer ejercicio y cuidar nuestro cuerpo, también forman parte de una vida guiada por la sabiduría. En realidad, no existe ninguna área donde la inteligencia espiritual deje de ser necesaria. Cada decisión, por pequeña que parezca, puede acercarte más al propósito de Dios o alejarte lentamente de Él. Por eso la sabiduría no es un lujo reservado para unos pocos creyentes. Es una necesidad diaria para todo aquel que desea caminar fielmente junto al Señor.